Y si todo eso que tú llamas seguridad, tu casa, tu dinero, tu ciudad, tu identidad, fuera en realidad una ilusión cuidadosamente construida para mantenerte cómodo mientras el mundo avanza silenciosamente hacia su colapso final, y si hubiera una señal, no un rumor, no una teoría conspirativa, sino una señal real anunciada hace milenios que marcara el punto de quiebre definitivo de la historia humana y casi nadie estuviera prestando atención, este video no trata de predicciones vagas ni de escenarios apocalípticos de películas. Se trata de aquello que fue revelado con precisión, pero que la modernidad, embriagada por el exceso de información y el culto a la tecnología, ha decidido ignorar. Vivimos en una era en la que la seguridad parece estar garantizada. Sistemas financieros globales, estructuras políticas complejas, redes de vigilancia y control cada vez más sofisticadas. Pero, ¿y si justamente esas garantías fueran las primeras en derrumbarse? ¿Y si lo que hoy consideras como protección en realidad fuera el escenario perfecto para el colapso que está por venir? Jesucristo no habló en enigmas sobre este futuro. Él anunció una señal específica que marcaría el inicio de una crisis sin precedentes, espiritual, política, económica y social. Una señal que cuando se manifieste no permitirá marcha atrás. Y ahí surge la pregunta que definirá tu existencia. ¿Existe un lugar seguro cuando todo se derrumbe? ¿Habrá un refugio, un espacio, físico o espiritual, que garantice protección cuando el sistema global falle? Pocos conocen la respuesta, y aún menos comprenden la gravedad de lo que está por suceder. Pero esa respuesta existe, y a lo largo de este video vamos a seguir paso a paso, a través de las revelaciones proféticas, hasta llegar a esa respuesta. Solo entonces, en el momento preciso, sabrás dónde estará el único lugar seguro cuando el mundo se acabe. La señal profética, la abominación de la desolación. En medio del ruido constante de predicciones y teorías sobre el fin del mundo, hay un detalle. Una señal específica que fue revelada hace miles de años y que sigue siendo prácticamente invisible para la humanidad. No es una metáfora poética ni una alegoría confusa. Es un evento concreto, anunciado por Jesús como el marco decisivo para el inicio de la mayor crisis espiritual y social que la humanidad haya enfrentado. En Mateo 24, 15 a 16, Jesús declara con una claridad desconcertante: por tanto, cuando vean la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, quien lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La pregunta que pocos se hacen es: ¿qué significa exactamente esa abominación de la desolación? Para comprenderlo, necesitamos mirar hacia atrás, al libro del profeta Daniel, donde la expresión aparece por primera vez. Allí, Daniel habla de un tiempo en el que un poder profano pondrá fin al sacrificio continuo en el templo y establecerá en el lugar santo algo que causará desolación. Un acto tan ofensivo, tan blasfemo, que marcará la ruptura definitiva entre la humanidad y Dios. Jesús, siglos después, no solo retoma esta profecía, sino que la traslada a un tiempo futuro. Él advierte que cuando este evento ocurra será la señal irreversible de que el fin ha llegado. No es una señal entre muchas, no es una pista oculta para especialistas en profecías, es la señal máxima. La llamada abominación de la desolación representa la instalación de un sistema político y religioso unificado bajo una sola figura, el Anticristo. Y él, con una osadía impensable, no solo profanará el espacio considerado más sagrado, también se sentará en el templo de Dios, exigiendo adoración como si fuera el mismo Dios. Este no será un acto oculto practicado en los bastidores del poder, será público, oficial y descarado. Y cuando eso suceda, todas las estructuras sociales, económicas y espirituales comenzarán a desintegrarse con una velocidad jamás vista. Pero lo más perturbador es que la mayoría de las personas no se dará cuenta. Estarán tan anestesiadas por la rutina, tan condicionadas por los sistemas en los que confían, que verán ese acto y simplemente seguirán con sus vidas como si nada hubiera pasado. Aquí está el gran paradoja. Mientras la multitud continuará entumecida creyendo que el mundo solo atraviesa otra de sus turbulencias políticas, aquellos que tengan ojos para ver y oídos para oír sabrán. Este es el momento que fue anunciado. Este es el señal. Pero, ¿qué hacer cuando aparezca? ¿Cómo actuar? ¿Cuál debe ser la respuesta de quien reconoce que el tiempo se acabó?
Por ahora, lo único que necesitamos saber es que este será el gran marco, el momento en que todas las demás decisiones y todos los intentos de resistencia o adaptación serán inútiles. Y una vez más, la pregunta permanece en el aire, cada vez más urgente. ¿Existe un lugar seguro cuando la abominación de la desolación sea instaurada? Todavía no hemos llegado allí, pero a medida que avancemos, la verdad comenzará a revelarse. El lugar seguro, el refugio preparado por Dios. Mientras el mundo avanza inexorablemente hacia el caos, mientras los gobiernos se desintegran y las instituciones se derrumban bajo el peso de la abominación que acabamos de describir, surge discretamente una revelación que pocos han percibido. Dios ya ha preparado un refugio, sí, antes incluso de que el anticristo manifieste plenamente su poder, antes de que los sistemas humanos revelen su completa bancarrota, hay un lugar. No es fruto de la ingeniería ni de la fuerza humana, sino de la providencia divina. Este refugio se menciona de forma directa y poderosa en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 12:6 está escrito: «Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí la sustentaran durante 1260 días». Fíjate en la precisión de este texto. Dios preparó un lugar. Dios sustentará allí a la mujer, y este periodo de protección está delimitado. 1260 días, exactamente 3 años y medio, el mismo tiempo en que el anticristo ejercerá su autoridad sobre el mundo. Pero, ¿quién es esa mujer? ¿Y dónde está, en definitiva, ese lugar? Las respuestas a estas preguntas son complejas, pero, por ahora, lo que necesitamos comprender es la esencia de esta revelación. Hay un refugio y no es obra humana. No es un búnker blindado, construido por multimillonarios. No es una isla aislada, protegida por ejércitos privados. No es una red encriptada, fuera del alcance de los sistemas de vigilancia. Es algo mucho más antiguo y al mismo tiempo mucho más seguro. Un lugar escondido en Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo, donde Él mismo alimentará, sustentará y protegerá a aquellos que le pertenecen. Pero aquí está lo que pocos perciben. El refugio de Dios no está disponible para quienes confían en la fuerza humana, en la tecnología o en la política. Ese lugar solo será accesible a quienes estén espiritualmente despiertos, sensibles a la voz de Dios y, sobre todo, dispuestos a obedecer sin dudar cuando llegue el llamado. La mujer de Apocalipsis no improvisa una huida, no negocia con el sistema, no intenta resistir al dragón con sus propias fuerzas, simplemente huye al lugar que Dios preparó. Y eso será lo que separará en los días del colapso a los que sobrevivirán de los que sucumbirán. No será la fuerza, ni la inteligencia, ni la riqueza. Será la obediencia inmediata al llamado divino. Este es el patrón que se repite en toda la historia de la redención. Noé no sobrevivió al diluvio por su habilidad náutica, sino por obedecer al mandato de construir el arca. Lot no escapó de la destrucción de Sodoma por ser fuerte, sino porque atendió al llamado urgente de los ángeles para huir. Israel no cruzó el Mar Rojo por su fuerza militar, sino porque siguió la dirección de Dios, aun cuando parecía ilógica. Así también será en el fin de los tiempos. El refugio no será lógico, no será visible a los ojos humanos, no será un espacio que pueda ser encontrado por quienes confían en la razón o en la fuerza. Será un desierto preparado por Dios. Pero, ¿dónde está ese desierto? ¿Cómo reconocerlo? ¿Y quién será digno de habitar en él? Estas son las cuestiones que ahora empezamos a plantear y, una vez más, la pregunta central permanece. ¿Existe, de verdad, un lugar seguro cuando el mundo se derrumbe? Si existe, ¿dónde está? ¿Y quién podrá encontrarlo? Las interpretaciones de la mujer en Apocalipsis 12. ¿Quién es, en definitiva, esa misteriosa mujer que huye al desierto, protegida por Dios durante 1260 días? Esta no es una pregunta trivial, ni un simple ejercicio teológico. Es una cuestión que definirá la manera en que entendemos el propio refugio preparado por Dios. La figura de la mujer en Apocalipsis 12 es, quizás, una de las imágenes más enigmáticas y debatidas de toda la literatura bíblica. Y, a lo largo de los siglos, han surgido 3 grandes interpretaciones. La primera y más tradicional identifica a la mujer con María, la madre de Jesús, y al niño con el propio Cristo. De hecho, el texto habla de un hijo que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Pero, ¿será esta la interpretación más coherente con el contexto apocalíptico? María,
ya cumplió su papel histórico y la persecución descrita aquí, promovida por el dragón, Satanás, ocurre después de que el niño es arrebatado al cielo. Esto indica una secuencia posterior a la encarnación. La segunda interpretación sugiere que la mujer representa a Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y que el niño es el Mesías. De cierta forma, esta lectura es plausible. Israel, en efecto, dio a luz a Cristo según la carne. Pero, ¿cómo explicar que, después del arrebatamiento del Hijo, la mujer aún permanezca en la tierra, huyendo a un desierto preparado por Dios? Si fuera Israel, ¿por qué la protección ocurre después de que el Mesías ya está en los cielos? Y aquí llegamos a la tercera interpretación, la que más se ajusta al contexto y al flujo profético de Apocalipsis. La mujer como la Iglesia, el pueblo fiel de Dios en la era final. En esta lectura, el niño representa a los mártires, aquellos que fieles hasta la muerte son arrebatados hacia Dios. Mientras tanto, la mujer, es decir, el remanente fiel que sobrevive, huye al refugio divinamente preparado en el desierto. Esta interpretación es poderosa y perturbadora. Indica que en los días del colapso la Iglesia no será monolítica. Habrá quienes permanecerán hasta el fin, dispuestos a morir por el testimonio de Cristo, los mártires. Y habrá quienes, obedeciendo al llamado divino, huirán al refugio escondido, donde Dios los protegerá sobrenaturalmente del alcance del dragón. Fíjate, en ningún momento la mujer lucha contra el dragón, no intenta enfrentarlo. Simplemente huye, conducida, protegida y sustentada por Dios. Aquí está un punto crucial que pocos perciben. La salvación, en este contexto, no está en la resistencia, ni en la fuerza, ni en la insurgencia. Está en la obediencia silenciosa e inmediata al llamado de Dios para huir. Pero, ¿cómo discernir ese llamado? ¿Cómo saber cuándo y hacia dónde huir? ¿Y será que todos lograrán llegar al refugio? Las preguntas se acumulan y la tensión aumenta. Si la mujer representa a la Iglesia, entonces el desierto no es solo un lugar histórico o geográfico, sino una metáfora viva de cómo Dios, una vez más, separará y protegerá a su pueblo en el momento más oscuro de la historia humana. Y así, la cuestión que queda en el aire permanece. ¿Quién será contado entre los que encontrarán ese refugio? ¿Y dónde exactamente está? El fracaso de los refugios humanos. Mientras el Apocalipsis nos revela un refugio preparado por Dios, el mundo seguirá, como siempre lo ha hecho, confiando en sus propios refugios. Pero la Escritura es clara, todos ellos fallarán. Desde los comienzos, la humanidad construye sistemas, muros y alianzas en un intento desesperado por garantizar seguridad y supervivencia. Pero la palabra de Dios advierte una y otra vez sobre la fragilidad de esos mecanismos. En el Salmo 20, 7 está escrito: unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros invocamos el nombre del Señor nuestro Dios. Es decir, mientras los hombres ponen su esperanza en la fuerza militar y en la capacidad tecnológica, los fieles confían en la protección invisible y poderosa del Altísimo. En Proverbios 21:31 leemos: se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria viene del Señor. Por más que el hombre se arme, por más que los sistemas se fortalezcan, la victoria o la supervivencia no depende de esos recursos, sino exclusivamente de Dios. Durante la gran tribulación, los refugios humanos se convertirán en trampas mortales. Muchos correrán a búnkeres subterráneos como si el concreto pudiera resistir el juicio divino. Otros invertirán fortunas en fortificaciones, tecnologías de vigilancia, criptomonedas y sistemas digitales. Pero nada de eso podrá proteger cuando los sellos sean abiertos, cuando las trompetas suenen y cuando las copas de la ira sean derramadas. Apocalipsis 6:15 a 17 describe ese momento con un detalle perturbador. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los comandantes, y los poderosos, y todo esclavo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Lo ves? Hasta los más poderosos, reyes, magnates, líderes militares, correrán a esconderse en refugios físicos, pero sus cuevas y fortalezas no serán suficientes. Ellos implorarán morir, tal será la intensidad del juicio divino.
Isaías 2:19 refleja ese mismo escenario. Entonces los hombres se meterán en las cavernas de las rocas y en los agujeros de la tierra, por causa del temor del Señor y de la gloria de su majestad, cuando Él se levante para sacudir terriblemente la tierra. El profeta Jeremías también advierte: así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su fuerza en la carne y aparta su corazón del Señor. Jeremías 17:5. Confiar en las estructuras humanas, en los sistemas políticos o económicos, será un error fatal. En el libro de Ezequiel, Dios denuncia a aquellos que construyen paredes de barro y las recubren, dando una apariencia de seguridad, pero que ante la tormenta se derrumban fácilmente. Y he aquí cayendo la pared. No os dirán: ¿dónde está la cal con que la recubristeis? Ezequiel 13:12. Así será al final. Las construcciones humanas parecerán sólidas, tecnológicas, indestructibles, pero en el momento en que pase el soplo de la ira divina, se derrumbarán como castillos de arena. El Apocalipsis describe además la caída definitiva de la mayor estructura económica de la historia, Babilonia. En Apocalipsis 18:10, los mercaderes y los reyes lloran aterrados diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa! Porque en una hora vino tu juicio. Fíjate, en una hora, lo que llevó siglos construir, lo que parecía invencible, cae en cuestión de instantes. Por lo tanto, confiar en los refugios humanos siempre ha sido y siempre será un error trágico. La protección verdadera no está en lo que el hombre construye, sino en lo que Dios prepara. Y así, una vez más, la pregunta regresa, con aún más peso: si los refugios humanos fallarán, ¿dónde está el único lugar seguro? La señal y el sistema global, la preparación del templo y la marca de la bestia. Mientras muchos se ocupan con las distracciones cotidianas, la maquinaria del sistema global ya está girando silenciosamente, preparando el escenario para el acontecimiento más impactante de la historia reciente, la instalación de la abominación de la desolación. Y lo que más perturba es darse cuenta de que, al contrario de lo que muchos piensan, el mundo no camina hacia un colapso por accidente o desorganización, sino por un proceso meticuloso y orquestado. Cada elemento está siendo cuidadosamente alineado. Todo comienza con la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Muchos se preguntan: ¿cómo puede el anticristo sentarse en el templo si ni siquiera existe hoy? Pero la verdad, conocida solo por quienes siguen atentamente los movimientos geopolíticos y religiosos en Oriente Medio, es que la reconstrucción de ese templo no es una especulación remota, es una realidad en marcha. El Instituto del Templo, en Jerusalén, ya ha preparado todos los utensilios sagrados necesarios para el culto: los candelabros, las vestiduras sacerdotales, las vasijas. Incluso el Arca de la Alianza está siendo buscada con fervor. Además, sacerdotes descendientes de la línea de Leví ya han sido entrenados para retomar los rituales del Antiguo Testamento. Más perturbador aún, los controvertidos becerros rojos, exigidos para los rituales de purificación, ya han sido criados e inspeccionados, cumpliendo los requisitos de la ley mosaica. La estructura religiosa está, por lo tanto, prácticamente lista. ¿Qué falta? Solo la autorización política. Y aquí entra la dimensión geopolítica. Basta un tratado, un acuerdo de paz o quizás un conflicto de grandes proporciones que remodele las fronteras y los acuerdos en la región, para que finalmente se conceda la autorización para la reconstrucción del templo. Y cuando eso ocurra, la profecía entrará en una nueva y dramática etapa. El anticristo no solo se levantará como un líder político carismático, sino que también asumirá un papel religioso, promoviendo la adoración global centralizada. Y en ese contexto surge otro elemento esencial de la profecía: la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 16, 17 lo describe con claridad. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano, derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí, la conexión entre el poder político, económico y religioso alcanza su punto máximo. No se trata solo de una marca simbólica, sino de un instrumento de control total. Quien no la tenga será excluido del sistema económico, social y probablemente considerado un enemigo del Estado. La tecnología, cada vez más sofisticada, ya ofrece los medios para que tal control sea implementado. Identificación biométrica,
chips subcutáneos, criptomonedas gubernamentales y sistemas de rastreo global en tiempo real. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy es simplemente una cuestión de tiempo. Y cuando el anticristo se siente en el templo y exija adoración, muchos, quizás la mayoría, se someterán sin resistencia, creyendo que simplemente se están adaptando a los nuevos tiempos o asegurando su bienestar y seguridad. Pero los que se nieguen, los que disciernan que detrás de esa marca hay una renuncia explícita a Dios, esos se verán inmediatamente excluidos de todo. No podrán comprar, vender, circular, ni siquiera existir dentro del sistema. Y aquí la pregunta vuelve a resonar, aún más urgente. ¿A dónde irán esos si el sistema global los rechaza? Si todas las rutas son bloqueadas, si todas las ciudades son controladas, ¿dónde estará el refugio? En ese momento el mundo parecerá un campo cerrado, vigilado, sin salidas. Pero como hemos visto, Dios nunca permite que sus hijos sean destruidos sin antes proveer un camino. Nos estamos acercando rápidamente a la revelación de ese camino. Aún no es el momento de revelarlo por completo, pero su estructura ya es visible, aunque de forma tenue. La pregunta persiste, más cargada de tensión que nunca. ¿Dónde estará el único lugar seguro cuando el sistema global exija tu rendición? El mandato de Jesús: huir, no resistir. Ante el avance inexorable del caos, ¿qué se espera de quien cree? ¿Luchar? ¿Resistir? ¿Defenderse con armas humanas como tantos sugieren? La respuesta que da Jesús es para muchos desconcertante. No, es una invitación a la resistencia. No es un llamado a la militancia ni a la construcción de fortalezas humanas. Jesús no ordena que se organice una resistencia armada contra el sistema que se levantará, ni que se permanezca firme para defender la patria o los bienes. Lo que Él dice, de forma clara, es simplemente huyan. En Mateo 24:16, Jesús es inequívoco. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí no hay espacio para dudas, ni para estrategias alternativas. No hay concesiones ni garantías de que quien permanezca resistiendo será salvado. La orden es directa y objetiva: huir. Más adelante, Él profundiza esta instrucción con detalles que revelan la urgencia de la situación. Quien esté en la azotea, no baje para sacar nada de su casa, y quien esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Mateo 24:17-18. No habrá tiempo para preparar maletas. No habrá tiempo para reunir a la familia, ni para buscar ningún tipo de recurso o protección material. El tiempo será tan escaso que incluso el gesto instintivo de volver por una capa será fatal. El llamado de Jesús va más allá del pragmatismo. Revela algo más profundo: la necesidad de romper, sin dudar, con los vínculos que nos mantienen aferrados a este mundo. El mandato de huir implica dejar atrás todo lo que es familiar, seguro y cómodo. Implica sobre todo reconocer que cuando el sistema mundial se corrompa al punto de institucionalizar la abominación de la desolación, no habrá manera de resistir ni de adaptarse. La única respuesta posible será la huida. Lo que asusta a muchos es que Jesús ni siquiera sugiere orar para que la situación no ocurra. Al contrario, en Mateo 24:20, Él simplemente orienta: oren para que su vida no ocurra en invierno ni en día de sábado. El foco no es evitar el colapso, sino que cuando llegue, la huida sea posible. El contenido de la oración no es: Señor, líbranos de este juicio, sino: Señor, permite que podamos escapar rápidamente. Esto nos lleva a una reflexión perturbadora. Habrá una ventana estrecha de oportunidad, un espacio corto de tiempo para actuar. Quien dude será alcanzado por la destrucción. Quien demore el paso para buscar cualquier cosa, sea un bien, un recuerdo o una persona, podría no lograr escapar. La imagen que Jesús presenta es la de una ruptura radical con todo aquello en lo que se confía en este mundo. Esta orden resuena con las instrucciones dadas a Lot: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, y sal de aquí. Génesis 19:15. Y cuando él dudó, los ángeles lo tomaron de la mano y lo obligaron a salir. Así será al final. No habrá tiempo para debates teológicos, para evaluaciones estratégicas, ni para elaborar planes humanos. Solo habrá una orden: huir. Ese mandato de huida no debe verse como debilidad, sino como obediencia. No es cobardía, sino la única respuesta sensata ante la revelación divina. Cuando el anticristo se siente en el templo, cuando el sistema de adoración global se ha instaurado, quien permanezca será arrastrado por la espiral de destrucción que seguirá. La duda, incluso por segundos, será fatal. Pero, ¿hacia dónde huir?
¿Cómo saber cuándo actuar? ¿Y quién logrará discernir el momento exacto? La orden de Cristo es clara, pero el camino aún parece oculto, escondido a los ojos de la mayoría. La única certeza hasta ahora es que la respuesta no se encontrará en los consejos humanos, ni en los manuales de supervivencia, ni en las fortalezas construidas por manos humanas. El camino hacia el refugio será revelado solo a quienes estén atentos al llamado divino, a quienes estén preparados para romper con el sistema sin mirar atrás. Pero aún no hemos llegado a la revelación plena de ese lugar seguro. El suspenso permanece como una sombra creciente a medida que nos acercamos al clímax de esta travesía. El patrón bíblico, Dios, siempre provee un refugio. Hasta aquí vimos que confiar en sistemas humanos es una ilusión fatal. Pero ¿qué decir sobre Dios? ¿Cómo actúa Él ante el colapso, la destrucción inminente y el juicio sobre las naciones? La Escritura es clara. Dios siempre prepara un refugio para los que le obedecen. Siempre. Este es un patrón divino que se repite a lo largo de toda la historia de la salvación y no será diferente en el fin de los tiempos. Miremos hacia atrás. En el Génesis, cuando la tierra estaba corrompida y llena de violencia, Dios reveló a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí que los destruiré con la tierra. Génesis 6:13. Pero de inmediato Dios le da a Noé una instrucción precisa: hazte un arca de madera. Génesis 6:14. El arca no era solo un barco, era el refugio preparado por Dios. No bastaba creer que el juicio vendría. Era necesario obedecer y entrar en el arca. Todos los que confiaron en su propia fuerza o despreciaron la advertencia, perecieron. Años más tarde, Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra por causa de su iniquidad. Pero antes envió ángeles a Lot con una orden urgente: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis 19:15. Y cuando Lot dudó, los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron de la ciudad. El refugio, una vez más, no fue fruto del esfuerzo humano, sino una intervención divina. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Génesis 19:22. Este patrón se repite en el Éxodo, cuando Dios libera a Israel de Egipto. Los conduce, no por el camino más corto, sino al desierto. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, sino que Dios hizo que el pueblo rodeara por el camino del desierto. Éxodo 13, 17, 18. El desierto parecía un lugar de riesgo, pero paradójicamente fue allí donde Dios protegió, alimentó con maná, sustentó con agua de la roca y guió con la columna de nube y de fuego. Cuando Israel fue perseguido por el ejército de Faraón, el pueblo, acorralado, pensó que sería el fin. Pero Dios abrió el Mar Rojo, transformando el propio camino de la huida en refugio. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Ahora, observa el patrón. Cuando Dios juzga, siempre separa a los suyos. Cuando llega el colapso, siempre revela un refugio. Cuando el mundo parece sin salida, siempre abre un camino oculto. ¿Por qué sería diferente en el fin de los tiempos? ¿Por qué, ante el mayor colapso de la historia, Dios no haría lo que siempre ha hecho? Preparar un refugio para su pueblo y más. Fíjate cómo el desierto aparece nuevamente en Apocalipsis 12:6, cuando la mujer, la iglesia o el remanente fiel huye al desierto preparado por Dios. Nada es casualidad, el mismo patrón se repite. El mundo será juzgado, el sistema fallará, pero Dios, como siempre, preparará un camino para los suyos. La lógica divina es clara. Dios nunca destruyó al justo junto con el impío. Siempre salva a aquellos que confían en Él, como dijo el salmista. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32:7. Y en Proverbios 18:10 está escrito: Torre fuerte es el nombre del Señor. A ella correrá el justo y estará a salvo. Por lo tanto, si Dios actuó así, en el pasado si siempre preparó el refugio para los suyos, la lógica es incontestable. Él ya ha preparado también el refugio para el colapso final. Pero ¿dónde está ese lugar? ¿Cómo reconocerlo? ¿Y quién será guiado hasta él? La revelación final, el refugio, no es un lugar, sino una persona.
Ahora llegamos al final del recorrido, al momento en que todas las preguntas planteadas a lo largo de este camino encuentran su respuesta más profunda y definitiva. Desde el principio, hemos buscado entender ¿dónde está el único lugar seguro cuando el mundo colapse? Y ahora ya lo sabes. Ese lugar no es en definitiva un espacio geográfico. No es un escondite secreto entre montañas, ni un búnker blindado, ni un enclave protegido por tecnologías avanzadas. El único lugar seguro cuando todo colapse es Cristo. Sí, el refugio final y absoluto es estar en Cristo, escondido en Él, protegido por Él, sustentado por su fidelidad. Como Pablo declara con claridad, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. El refugio, en el desierto descrito en Apocalipsis, es una representación concreta de la protección divina, pero señala sobre todo una realidad más profunda. Solo quien ya se refugia espiritualmente en Cristo hoy estará capacitado para discernir y obedecer el llamado hacia el refugio físico que Dios proveerá en el momento del colapso. No se trata, por lo tanto, de adivinar coordenadas geográficas o de anticipar el lugar exacto donde la mujer de Apocalipsis se esconderá, sino de comprender que el acceso al refugio depende exclusivamente de una relación viva, real y obediente con Cristo. El Señor mismo ya había prometido: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Ese abrigo no es un lugar humano, es la presencia del propio Dios. Jesús nunca prometió que el mundo sería un lugar seguro. Al contrario, advirtió: en el mundo tendréis aflicciones. Pero completó: pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Él es el vencedor, y todos los que estén escondidos en Él compartirán su victoria. Y más, en la visión final de Apocalipsis vemos que los que permanecieron fieles, los que no adoraron a la bestia, que no tomaron la marca, que huyeron al refugio divino, son los que participan en la victoria gloriosa de Cristo. Apocalipsis 17:14 declara: ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y vencerán también los que están con Él, llamados, elegidos y fieles. El único lugar seguro, por lo tanto, es estar con Él. No se trata de buscar un refugio físico para el cuerpo, sino un refugio eterno para el alma. Quien no esté en Cristo, aunque se esconda en las cavernas más profundas, será alcanzado por el juicio. Como está escrito: entonces dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco? Lucas 23:30-31. No hay refugio fuera de Cristo. Por eso, la verdadera preparación no es acumular provisiones, no es mapear lugares estratégicos, no es construir sistemas de defensa. La única preparación que realmente importa es esta: arrepiéntete, entrégate a Cristo, esconde tu vida en Él, vive como alguien que ya no pertenece a este mundo, porque cuando llegue la hora, y llegará, cuando el sistema global se levante y exija tu rendición, solo tendrás una opción: huir al refugio de Dios, y ese refugio ya está abierto. Hoy, como el Señor mismo declaró: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Sí, el refugio está abierto, pero solo para aquellos que deciden ahora romper con el sistema de este mundo y rendirse al gobierno de Cristo. Al final de todo, la gran cuestión no es ¿a dónde iré cuando el mundo colapse?, sino ¿en quién estoy escondido ahora? El mundo temblará, los sistemas fallarán, las ciudades caerán, pero los que estén escondidos en Cristo nunca serán conmovidos. Como está escrito: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se trasladen al corazón del mar. Salmo 46:2. El único lugar seguro es Cristo, y Él te está llamando ahora mismo. Huya hacia mí, antes de que sea demasiado tarde.